Gráfica de las funciones trigonométricas, presentado por Juan Camilo Restrepo Arboleda. Si requiere alguno de nuestros servicios, no duden en contactarnos a nuestro Facebook, al correo o al celular 301-751-4093. En esta oportunidad veremos un tema que cuando estamos estudiando cálculo diferencial y se presentan las diferentes funciones trigonométricas, a veces se hace importante que usted conozca las gráficas y desde allí pueda deducir algunas cosas que puedan servir en sus procedimientos. Entonces es importante también conocer las gráficas de las funciones trigonométricas para hallar valores incluso de algunos ángulos. Vamos entonces a iniciar. Recordemos que para una gráfica a veces es bueno tener una tabla y es precisamente como vamos a hallar las gráficas del seno, el coseno y de la tangente. Para hallar eso entonces vamos a utilizar los ángulos notables y a partir de esos ángulos notables vamos luego a hallar la gráfica de cada una de las funciones trigonométricas. Entonces los ángulos notables son 5. El primero que es cero, lo voy a colocar primero en grados: cero, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Esos son nuestros ángulos notables. Notables es porque normalmente son los ángulos que más aparecen y a partir de ellos uno puede también hallar el valor de las funciones trigonométricas de otros ángulos más grandes que ellos. Bueno, recordemos que esto está en grados, también en radianes lo podemos hacer. En radianes sería simplemente cero, 30 sería pi sextos, 45 que sería pi cuartos, 60 que sería pi tercios y 90 que finalmente sería pi medios. Lo coloco en radianes porque normalmente se ve más bonito en los procedimientos trabajar con radianes. Bueno, nuestra primera función va a ser seno de teta. Esta tabla es de bastante ayuda en el momento en que necesitemos pues hallar el seno o el coseno de alguno de estos ángulos. Entonces voy a enseñarles a construir la tabla. Esto no vamos a utilizar calculadora. Entonces la primera que vamos a colocar siempre va a ser el seno, luego el coseno y finalmente tangente. Háganlo en este orden incitando a que recordemos que la tangente es ¿qué? Es el seno dividido por el coseno. ¿Sí? Entonces inmediatamente ahí como en el orden nos daría la de la tangente. Para hallar el valor de la tangente lo que vamos a hacer es, luego de hallar cada una de los valores de seno de cero, de cada uno de estos y el coseno, vamos a dividir entonces el valor de cada uno de esos y ahí estaría entonces el valor de la tangente. Entonces, por eso la tangente la dejamos de últimas. Para hallar el valor de seno y coseno es muy fácil. Solamente empezamos a contar desde el cero: uno, 2, 3 y 4. Y en el coseno nos devolvemos: 4, 3, 2, 1 y cero. Y a todos los números los vamos a encerrar dentro de una raíz cuadrada y todo lo dividimos por 2. Raíz cuadrada, todo dividido por 2 y así a todos los números. De esta forma, entonces ya luego podemos simplificar y tendríamos el valor de cada uno de los ángulos. Entonces, raíz de cero es cero sobre 2. Eso nos daría entonces un valor de cero. Al hacerlo, entonces nos queda el valor de cero. Y similarmente, en el otro, entonces este es el valor de cero. Este tiene un valor de uno, entonces raíz de uno sobre 2. Ese entonces dejémoslo como uno sobre 2 y pueden verificar en la calculadora que cuando hacen seno de 30 grados, efectivamente les va a dar un medio. Raíz de 2 sobre 2 no se puede simplificar, igual pasa con raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 4 sobre 2 quedaría entonces raíz de 4 es 2, 2 sobre 2 da 1. Y se puede verificar que el seno de 90 grados es igual a 1. Ahora, el coseno lo mismo, raíz de 4 sobre 2 da 1, raíz de 3 sobre 2 no se puede simplificar, lo mismo con raíz de 2 sobre 2 y raíz de un medio que quedaría entonces como un medio. Y finalmente entonces raíz de 0 sobre 2 quedaría el valor de 0. Ya tenemos entonces los valores del seno y el coseno para cada uno de los ángulos notables. Teniendo en cuenta eso, entonces el tangente ¿qué va a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los valores del seno sobre el coseno. Entonces el cero sobre uno, ¿cuánto nos daría? Cero sobre uno queda cero. Al dividir un medio por raíz de 3 medios,
y al hacer ley de la oreja y luego simplificamos, eso nos va a quedar un valor de raíz de 3 sobre 3. Miremos que aquí es raíz de 2 sobre 2 sobre el mismo valor, entonces nos da 1 y se puede verificar que tangente de 45 grados efectivamente da 1. Lo mismo en este valor, al hacer la ley de la oreja, porque también quedan dos fraccionarios, nos queda raíz de 3 y miremos que aquí nos queda 1 sobre 0. Como ningún número se puede dividir por 0, entonces aquí decimos que la tangente de 90 no existe. Y efectivamente cuando ustedes lo hacen en la calculadora les da un error, porque tangente de 90 no tiene valor. Ahora, vamos a hacer entonces la gráfica del seno teniendo en cuenta estos valores. En el seno, entonces lo que vamos a hacer es la gráfica del seno y el coseno. Es una gráfica que no tiene mucha altura, entonces por eso lo voy a hacer de esta manera como extendido. Y luego de eso vamos entonces teniendo en cuenta los valores a trazar la gráfica correspondiente. Entonces vamos a tener el plano cartesiano y sobre él entonces vamos a trazar primero la gráfica de seno de x. Entonces, el seno de x, nosotros hay que saber algo y es que sin importar el valor que yo ingrese a la función seno de x, eso siempre me va a dar un número menor que 1. La gráfica nunca se va a pasar de 1 y siempre me va a dar un valor también mayor que menos 1. Entonces, la gráfica tampoco nunca se va a pasar de menos 1. Ahora, en el eje X, entonces nosotros no vamos a colocar los números que normalmente ponemos, vamos a colocar los números en radianes. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la primera unidad del radianes, la común, que es pi. Entonces en cierta distancia colocamos pi. Luego entonces del pi, ¿cuál seguiría? Dos veces pi. Y así sucesivamente colocamos entonces cada dos cuadritos, como lo tengo yo, 2pi, 3pi, luego 4pi. Y así sucesivamente seguiría entonces hasta infinito, 5pi, 6pi, lo mismo por el otro lado. Quedaría entonces menos pi, menos 2pi, menos 3pi y menos 4pi. Menos 4pi. Ahora, la gráfica entonces vamos a mirar los valores por ejemplo del cero. ¿Qué pasa cuando es cero? Entonces miremos que el seno tiene un valor de cero. Por lo tanto, entonces el seno va a pasar por el origen. Ya sabemos entonces que el seno siempre va a salir desde el origen. Entonces, este es un primer punto del seno. Es importante que como pi tienes un valor de 180 grados y miremos que aquí llega hasta 90, entonces también vamos a trazar en la gráfica del seno, en el eje X, vamos a poner los valores de pi medios y los que están en medio de todos los que acabo de colocar. Entonces aquí tendríamos pi medios, luego tendríamos, miremos que si aquí está pi medios, entonces ¿cuántos pi medios hay hasta acá? Entonces hay uno, 2 y 3 pi medios. Por lo tanto, entonces a este le colocamos 3 pi medios. El que seguiría entonces sería 4 pi medios, luego este sigue 5 pi medios, este sería 7 pi medios y así sucesivamente también por el otro lado, por el lado izquierdo de la gráfica, colocamos los valores pero negativos. Y de aquí entonces pasamos a colocar otros puntos del seno, como son el de 90 grados, que es 1. Miremos que seno de pi medios es 1. Entonces en esta gráfica, cuando es pi medios, miremos que el seno alcanza el valor de 1. Ahora, si continuamos entonces haciéndolo de esta forma, vamos a ver la forma de la curva. Lo más importante es que usted sepa si el seno empieza desde cero o desde uno. Y ya sabemos que empieza desde cero. El coseno entonces es el que empieza en uno. Y sabemos que la forma del seno entonces va a ser de esta forma. Cada pi medios el seno va a cambiar o de forma o de forma de crecimiento o de concavidad. Entonces miremos que aquí sube del cero al pi medios, del pi medio entonces aquí baja porque él no puede seguir creciendo, baja hasta pi. Cada pi medios él va a cambiar algo. Miremos que aquí cambió el crecimiento, o sea, pasó de creciente a decreciente. Luego de pi al siguiente 3 pi medios, entonces lo que va a pasar es que cambia la concavidad. Ya no es cóncava hacia abajo, sino hacia arriba.
luego llega hasta acá y cada pi medios entonces sigue de esa misma forma, sigue de la misma forma hasta eh, el infinito, porque el seno no tiene el límite, pues no tiene ningún límite aquí. Y por el otro lado lo mismo entonces. Va a ser hacia el lado izquierdo, baja hasta menos pi medios, no se puede pasar de menos uno. Miremos que llega hasta ahí y vuelve a subir hasta pi. Luego de pi continúa subiendo hasta 3 pi medios y cada pi medio siempre cambia algo, o la concavidad o el crecimiento. Y así entonces tenemos la gráfica del seno. De la misma forma podemos proseguir a graficar el coseno. Para el coseno entonces ya sabemos que no empieza desde cero, va a tener exactamente la misma forma, pero no empieza desde el cero porque observemos que coseno de cero es uno. Entonces la gráfica empieza desde uno. Y miremos que coseno de 90 es cero. Entonces de esa forma empezamos la gráfica del coseno. En esta también vamos a colocar los números en radianes como lo hicimos en la gráfica anterior. Entonces recordemos que eso no se pasa ni de uno ni de menos uno. Y vamos a colocar primero, entonces primero vamos a colocar pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente colocamos todos los números como lo hicimos en la gráfica del seno. Sabemos entonces que el coseno ya empieza no de cero, sino que empieza desde uno. Y que coseno de 90 grados, volvemos a la tabla, coseno de 90 grados nos da cero. Entonces sabemos que el coseno en 90 grados, que es pi medios, va a pasar por este lado. Entonces miremos que desde acá ya el coseno va a tener esta forma, baja aquí, desde el cero, desde el uno baja hasta pi medios y va a continuar entonces desde abajo, miremos que no se pasa de menos uno y cada pi medios también va a cambiar algo de la forma como que también cambió el seno. Entonces miremos que esta también es una forma similar. De hecho, la diferencia entre el seno y coseno es de pi medios. Nosotros a partir de transformaciones, véase el video también realizado sobre gráfica de funciones, a partir de transformaciones y desde allí nosotros aprenderemos también a llegar del seno al coseno, teniendo en cuenta que como tienen la misma forma, uno podría de cierta forma correr el seno y el coseno para que luego se parezca a la otra. Y así sucesivamente entonces el coseno tendría esta forma. Y sería la gráfica de la función coseno de x. F de x igual coseno de x, que es una gráfica básica también importante para memorizar. Miremos la tangente finalmente. La tangente, recordemos que es la división de seno y coseno. Entonces miremos cómo es la gráfica de la tangente. En esta gráfica entonces para la tangente lo que va a pasar es que vamos a trazar en el eje X también los mismos puntos de pi, pi medios y cada uno de los números en radianes que colocamos en las gráficas anteriores. Para esta no será necesario que tomemos los números en el eje Y, ya que la tangente sí no tiene un límite de la forma como lo tienen el seno y el coseno. Para esta gráfica vamos a analizar algo. Miremos que hay unos puntos donde la tangente no existe. En esos puntos nosotros vamos a colocar algo que se llama la tangente. La tangente, perdón, la asíntota, la asíntota que es en esos puntos donde no existe, o sea, donde el coseno se hace cero. Miremos que en esta parte, en cuando es pi medios, el coseno se hace cero. Aquí en esta parte se hace cero cuando es 90 grados. ¿Y qué pasa cuando el seno se hace cero? Pues cuando el seno se hace cero, miremos que la tangente es cero. Entonces, para graficar eso, primero tracemos las asíntotas sobre la gráfica de la tangente. Sabemos entonces que en pi medios la tangente no existe. Entonces vamos a hacer una recta vertical que se llama una asíntota. ¿Y una asíntota qué es? Donde la gráfica tiende a acercarse mucho, es una línea imaginaria, no hace parte de la gráfica como tal, sino que la gráfica vamos a observar que tiende como a acercarse mucho a pi medios, pero nunca llega. Ahora, en 3 pi medios va a pasar lo mismo. Siempre los múltiplos de pi medios, en 3 pi medios, 5 pi medios, múltiplos impares, va a haber una asíntota. Y en todo lo que sea 7 pi medios igual por el otro lado. Entonces obsérvese que en todos los puntos donde el coseno era cero,
Miremos de nuevo la gráfica del coseno. El coseno es cero en los puntos 7 pi medios, 5 pi medios, 3 pi medios, pi medios, pi medios, 3 pi medios y en esos mismos puntos, como el coseno está en el denominador, recordemos que tangente es seno sobre coseno, entonces en esos puntos, cuando el coseno sea cero, en esos mismos puntos entonces va a haber algo que se llama una asíntota. Luego, donde el seno se hace cero, miremos cuando el seno se hace cero en el origen, en pi, en 2 pi, en 3 pi, en 4 pi, el seno se hace cero. Entonces, en esos puntos, cuando yo hago tangente que es seno sobre coseno, si el seno que es el que está arriba se hace cero, entonces la tangente también sería cero. Por lo tanto, en la tangente, por donde el seno sea cero, la tangente también va a hacerse cero. Y eso se logra entonces en los puntos como el origen, que es donde el seno se hace cero, en pi, en 2 pi, en 3 pi, y observemos que están en toda la mitad entre las asíntotas, en menos 2 pi, menos 3 pi y menos 4 pi. Y de esta forma entonces ya podemos saber cuál es la forma que tiene la tangente. Entonces sale desde este punto y trata de acercarse mucho a pi medios, pero obsérvese que él nunca va a llegar a tocar la asíntota. Él se acerca cada vez más, pero nunca la toca. De igual forma por este lado, donde cada vez la gráfica se acerca de forma de cóncava hacia abajo, se acerca a la línea, pero nunca llega. Entonces, lo mismo en todas las otras partes. Esto llega de esta forma y de igual forma por el lado izquierdo. Y en todas las gráficas pasaría exactamente lo mismo. En esta forma pues nos queda un poquito torcida por el hecho que lo estamos haciendo a mano, que es más complicado, pero podemos observar que la forma siempre será la misma y esta es más o menos la gráfica de la tangente. De forma más precisa sería esta la gráfica de la tangente. Observemos que hay una línea donde no se ve en la gráfica, pero miremos que por acá hay una línea en medio de estas dos donde la gráfica tiende a acercarse pero nunca llega. Lo mismo en todos los otros puntos. Esta es graficada en Footplotter, esa se puede conseguir por Google, uno coloca hay muchos graficadores y de forma más precisa entonces la podemos encontrar. Miremos entonces que esa es la gráfica de la tangente. Bien, así entonces terminamos las tres funciones básicas de trigonometría. No vemos las de secante, cosecante y cotangente porque verdaderamente no es que se utilicen mucho, pero por ejemplo estas del seno y el coseno se utilizan bastante. Si quisiéramos saber cuánto es por ejemplo el seno de 360 grados, que es lo mismo que decir el seno de 2 pi, entonces es simplemente con que imaginemos un poco la gráfica y miremos que el 2pi está en este punto, nos daría entonces que el seno de 2pi es igual a cero. Y hay muchas otras, como por ejemplo el 3pi medios, que a veces también se pide mucho, o el 3pi, y así sucesivamente, y es por eso que es importante conocer cada una de las gráficas. Recuerden que esto fue entonces patrocinado por EPA Asesorías. Cualquier inquietud, comentario, favor dejarlo. Y si quieren que coloque algún tema adicional, entonces con gusto lo haré. Mi nombre es Juan Camilo Restrepo y que estén muy bien.